Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros en el show una abogada y la directora del American Constitution Society que nos va a hablar hoy sobre las leyes que tienen que ver con los empleados y la obligación de tener las vacunas. Con un gran orgullo les presento a la abogada Ingrid Benson Villegas. Buenos días, Ingrid, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo está? Muy bien, muchísimas gracias de estar con nosotros hoy a hablar de este tema. Antes de empezar, ¿nos puede dar un background sobre Ingrid, de dónde eres y qué está involucrada en la ley? Yo soy abogada desde hace aproximadamente 7 años. Mi madre es colombiana, mi padre es americano. Yo trabajo en litigio, defiendo a compañías de seguro y me interesa mucho la Constitución y la aplicación de la ley que ejercitan los jueces de la Corte Suprema en los Estados Unidos. ¿Nos puede decir un poquito o darnos un poquito de información sobre el American Constitution Society? Claro que sí, es una organización que no es política, es una organización que se enfoca en los asuntos que ocurren en la Constitución y tenemos eventos para informarnos, especialmente los abogados, sobre casos que se presentan en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y en este momento habían ciertos casos que tenían que ver con las vacunas que fueron a la Corte Suprema. Antes de entrar en ese tema, ¿nos puede dar un background sobre cómo es el proceso que un caso como los que estaban delante del Corte Suprema, cómo es que eso pasa y cómo llega a ese nivel? Bueno, primero que todo, una persona tiene que estar involucrado en esa ley. Por ejemplo, no es suficiente que a alguien no le guste la ley y demande a una entidad de gobierno. Tiene que tener un interés. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Federación Nacional de Negocios Independientes contra el Departamento de Trabajo, que fue decidido el 13 de enero de 2022, este año, en ese caso, empleados tenían que tener la vacuna o tener un examen de prueba negativa de COVID. Y los empleados y las empresas demandaron al Departamento de Trabajo porque no querían tener ese mandato de vacuna. Entonces, en ese caso, habían argumentos de, por ejemplo, Scott Keller, quien era el abogado que representaba la Federación Nacional de Negocios Independientes. Él decía que el Departamento de Trabajo no era la entidad correcta para imponer la vacuna, el mandato de la vacuna, que tenía que ser, por ejemplo, el Estado o el Congreso. La jueza Elena Kagan dijo que esta entidad del Departamento de Trabajo sí tenía que tener la autoridad para imponer el mandato de la vacuna porque tenía el interés de tener la gente sana y que puedan ir a trabajar. Últimamente, sin embargo, la Corte Suprema decidió, los votos eran de 6-3, que no era obligación de las empresas a tener el mandato de vacuna o hacerse un examen. Como usted mencionaste, que la persona que están trayendo este tipo de casos necesitan tener un tipo de interés, ¿verdad? Sí. Y como en la Constitución no da el poder de empresas a obligar a los empleados a hacer la vacuna. Y mencionaste algo muy interesante porque el Estado, ¿nos puede contar un poquito sobre el poder del Estado de sí obligar a personas o empresas, empleados a vacunarse?
Sí, el Estado sí tiene ese poder y eh, como lo dijo el juez Roberts, quien es el juez presidente de la Corte Suprema, el Congreso o los estados pueden imponer esa obligación. En el caso Biden versus Missouri, en ese caso los empleados que trabajaban con Medicare, que trabajan en el sector de salud, sí tienen la obligación de vacunarse o ser examinados por si tienen COVID. Y la razón por esto es que ellos, los trabajadores de salud, tienen la obligación de tener a los pacientes saludables. Y la gente no iba al hospital porque tenían miedo de contractar COVID. Entonces, sí, la Corte decidió que porque reciben fondos del gobierno por razones de Medicare y Medicaid, tienen que vacunarse los trabajadores y los empleados para asegurar la salud de sus pacientes. So, en otras palabras, si una persona es un empleado por una empresa, o no empresa, pero el gobierno, por ejemplo, y están recibiendo beneficio o Medicaid o algo sobre el gobierno, esas personas sí caen en esa ley que dice usted va a estar obligado a vacunarse. Sí, por ejemplo, una enfermera o un médico tienen que vacunarse si reciben fondos de Medicare y Medicaid. ¿Y qué es la diferencia porque en ese caso específicamente es un estado contra la decisión que hizo el presidente? Y si nos puede dar un poquito de educación y información sobre cómo es que trabaja ese tipo de poder en el hecho que un estado tiene el poder de mandar ciertas cosas que tienen que ver con la salud, con el security, con esas cosas, contra lo que dice el presidente, que el poder de un presidente es completamente diferente. ¿Nos puede dar un background o algo de historia, quizás? Sí. Bueno, los Estados Unidos es un sistema federal, o sea, que los estados tienen el poder en contraste con el gobierno federal. Los estados tienen la autoridad para imponer ciertos mandatos en sus estados respectivamente. El mandato de vacuna pues va desde hace muchos años. Por ejemplo, George Washington durante la Guerra Revolucionaria estadounidense, el ejército al principio de la guerra tuvo 90% de los muertos cuando comenzaba la guerra era porque no estaban vacunados contra la viruela. Y entonces George Washington dijo, ¿cómo puedo hacer que los soldados no se enfermen y se mueran? Porque eso sería muy malo para impedir la victoria de la guerra revolucionaria. Entonces, él habló con un médico que se llamaba William Shippen Jr. Y entonces, él recomendó que los soldados se vacunen contra la viruela, que era un tercio de los casos de enfermedades que resultaban de muerte de los soldados. Y por esa razón, George Washington decidió hacer un mandato que los soldados se tenían que vacunar contra la viruela. Y eso fue una razón inmensa por la cual la guerra resultó favorable para los estados. Ellos ganaron porque tenían vacuna contra la viruela. Ok, eso es muy interesante, que hace muchos años que esto no es la primera vez pero sí, es diferente porque en esos tiempos no tenían que ir a la corte para implementar algo así, ¿no es cierto? Sí, era diferente. ¿Nos puede hablar un poquitico sobre el proceso de traer un tipo de caso al frente de la corte y por qué
ciertos casos llegan al nivel de la Corte Suprema? Bueno, casos como estos que se decidieron el 13 de enero de este año, fueron unos casos de interés público y la Corte los oyó rápidamente porque afectaban al bienestar de la gente. Entonces, en esa época, en enero, habían 500,000 personas infectadas con COVID. Entonces, el mandato del Departamento de Salud y Servicios Humanos que dio la orden en el caso de Biden versus Missouri, esa ley fue implementada en noviembre. Entonces, casi inmediatamente la Corte Suprema oyó ese caso porque alguien con interés que no quería tener la vacuna fue y presentó su caso y rápidamente ese caso subió los niveles. Entonces, el nivel puede seguir del nivel estatal al nivel de apelación y después a las cortes más arriba. Sí, porque típicamente un caso se puede demorar años a llegar al nivel de la Corte Suprema. Sí. Es muy impresionante que este sí fue entre unos cuantos meses y ya tenía una decisión. Sí. Y háblanos más sobre su pasión en la Constitución. Bueno, la política de este país es muy importante tener en cuenta los casos que ocurren diariamente en la Corte Suprema. Es importante estar atento de la comunidad y las leyes de la comunidad porque uno tiene que estar involucrado. Uno tiene que poner atención a los casos para ver cómo le afectan en su día a día. ¿Y usted piensa que este tipo de caso es algo que va a afectar muchas personas? Sí, porque aunque no hay una ley clara sobre el mandato de vacuna, estos dos casos simplemente decidieron un stay sobre la ley, o sea, si la ley iba a seguir adelante. ¿Qué es la diferencia entre implementar una ley y un stay que usted mencionaste? Sí, un stay es como prevenir que una ley tome efecto. Y en el primer caso que hablamos, la Federación Nacional de Negocios Independientes contra el Departamento de Trabajo, en ese caso sí hubo, como se dice en inglés, un stay, que significa que se paró la ley, que no siguió adelante. ¿Pero no está diciendo que la ley es incorrecta o está diciendo vamos a esperar un momentico hasta que las cosas progresan? ¿Cómo es la diferencia? Sí, exactamente. Esa ley no va a tener efecto, que es la ley que obligaba a empresas que tenían 100 o más empleados a obtener la vacuna. ¿Y quién implementó este tipo de ley? Fue el Departamento de Trabajo, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Y en ese caso, ¿qué es la diferencia entre ese caso y en el caso que estaba Missouri trayó en la Corte Suprema? La diferencia es que en el caso Biden versus Missouri, el Estado tenía el interés de proteger a los empleados que recibían fondos del Medicare y Medicaid. Entonces, como recibían fondos, la juez Sotomayor dijo que eso afectaba la cláusula de gastos, el spending clause. Entonces, como recibían fondos del gobierno, los empleados, las enfermeras, los médicos se tenían que vacunar contra el COVID o recibir exámenes. Y también es bueno que mencionaste eso porque en realidad todo lo que tiene que ver con dinero o la mayoría de las cosas que afecta al dinero, eso le da el poder al gobierno, al federal. Pero ¿cómo es que el presidente tiene el poder de decir
mira, ahora voy a poner una ley y esto es lo que es. ¿Cómo es que el presidente, porque hay diferentes remas de traer una nueva ley sobre la Constitución? ¿Y cuáles son los derechos o el poder del presidente? Bueno, el presidente, por su poder de apuntar a oficiales en las organizaciones, tiene el poder de decir, tras la gente que la apunta, a decir que algo es importante y se tiene que imponer la ley. Entonces, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que es una rama del gobierno directamente bajo Biden, ellos hicieron el mandato para que los empleados que reciben fondos de Medicare y Medicaid, los empleados que son enfermeras y médicos, se vacunen. Eso fue por rema del gobierno. ¿Y esa ley está en el state o está en efectivo? Está en efectivo, es una ley federal, o sea que aplica a todos los estados. Y entonces, el primer caso, el de los empleados o las empresas que tenían más de 100 empleados, ese es el caso que está esa es la ley que está en state en este momento. Sí, por ejemplo. Sí. ¿Y por qué? Porque la razón que no fue aprobada fue porque se vio que sería mucho trabajo para las empresas, que la gente se iba a ir del trabajo, la gente no se iba a vacunar, iba a perder de dinero las empresas. Por eso los jueces decidieron que no podía seguir esa ley. ¿Y no es una diferencia también que las empresas no son de gobierno y no están recibiendo, o sea, Medicaid o beneficios del... Sí. Sí. ¿Usted piensa que eso es una de las razones en que pueden aprobar un tipo de ley, pero si cae en ese rema, pero si no cae en ese rema, no está recibiendo beneficio o dinero del gobierno, entonces no tienen el poder de preguntarle a la Corte Suprema, por favor, ponga esta ley en efectivo? Exactamente, sí. ¿Y qué poder le dan a los estados? Justice Roberts, el juez Roberts, dijo que era el Congreso o los estados que tenían que hacer el mandato. Y hay maneras de que se puede hacer el mandato. Por ejemplo, la acta del Servicio de Salud Pública es una de las agencias que fue creada para prevenir la introducción o transmisión de enfermedades comunicables entre los estados o entre los países extranjeros. Pero esto puede ser controversial y tal vez no sería posible por esta avenida. También con la cláusula de gastos, el Congreso puede hacer nuevas leyes y también la cláusula de comercio, que puede hacer una ley para tener el requisito nacional de mandato de vacuna. Ok. En otras palabras, si es algo que tiene que ver con dinero, el poder del gobierno es muy grande, ¿no? Sí, sí. Es una cláusula muy especial, la cláusula de comercio, porque ayuda el comercio entre los estados. Entonces, se puede hacer un argumento de que con la cláusula de comercio se puede hacer un mandato nacional. En casi todo, porque como nosotros somos una nación que estamos compra y vende entre todos los estados, lo que cae entre ese rema, entonces va a caer entre la rema del gobierno federal. Sí. Muy interesante.
¿Cuáles son los argumentos contra de implementar este tipo de ley? Por ejemplo, si vamos a suponer que yo soy una persona que no estoy en acuerdo de la decisión de implementar una ley, pero yo también trabajo por el gobierno. ¿Qué es un argumento que yo puedo hacer contra un caso así? Bueno, hay una excepción para cualquier vacuna, hay una excepción por razones médicas o religiosas. Entonces, si hay una razón religiosa que no se puede vacunar o una razón médica que no se puede vacunar, entonces puede decir que no se vacuna por esas razones. Ok, eso no es que, yo trabajo por el gobierno y ahora me toca a vacunarme, pero yo no quiero. Pero vamos a suponer que yo tengo algo de salud que no me va a dejar hacer eso. Eso es suficiente de decir, yo tengo esta excepción y no es necesario. Sí, sí. Y hay un caso de 1905 que se llama Jacobson contra Massachusetts. Que, ¿1905? Sí. Wow, ok. Sí. En ese caso, la Corte dijo que el Estado tiene la autoridad legal para tener el requisito de mandato de vacunas. Entonces, esto fue un caso de un pastor sueco que no quiso vacunarse, que prevenía el derecho de libertad de él de vacunarse. Entonces, él fue condenado y multado porque no se quiso vacunar. Y la Corte dijo que el bienestar de la comunidad era importante y que la minoría no podía dominar a la mayoría porque el bienestar de la comunidad estaba en efecto. Ok, pero eso ha cambiado un poquitico desde ahora, ¿no es cierto? Más o menos, porque el Estado todavía tiene el poder para hacer mandatos. Pero si una persona tiene una religión que no es, no ven ojo a ojo sobre la ley, eso no es una excepción, pero hasta un nivel. Sí, sí. Ok, muy, muy interesante. ¿Y cuáles son el argumento contra un mandato sobre, por ejemplo, ese caso sobre 100 empleados? Sí, el caso es que costaría mucho dinero, las personas que trabajan se iban a ir y aunque hay esos argumentos, la juez Elena Kagan dijo que hay que balancear el bienestar público y la economía. Entonces, ella dijo que las entidades, por ejemplo, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, tenían el conocimiento para implementar mandatos, tenían la educación para poner el mandato. En vez de jueces, ellos tenían el conocimiento. Últimamente la ley no se puso en efecto, pero eso fue un argumento de la juez Elena Kagan. Pero el juez Roberts dijo que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional nunca había hecho esos mandatos previamente y que esto sería un paso más adelante de lo que están acostumbrados a hacer. En esa época habían, como dije anteriormente, habían 500,000 casos diarios de COVID. Y ahora hay mucho menos. Pero el juez Breyer dijo que el interés público era importante de considerar para que, y era un factor que tenía que tener en cuenta porque la Corte tenía que saber cuál es el interés público. No
Esto fue un caso que se ganó 6-3 con los jueces que Kavanaugh y Roberts cambiaron. Ah, ok, eso era en contra Sí. sobre implementar este tipo de ley. Sí, Sí, yo veo que va a ser un problema quizá en el futuro contra las leyes que están poniendo el gobierno federal contra los estados, porque en realidad, como usted explicaste, y muchísimas gracias, doctora, que si es el welfare, el interés de las personas en un estado, si estas personas están recibiendo dinero del gobierno, ellos van a tener que estar obligados sobre esa ley porque es federal, ¿no Sí. es cierto? sí, Si ellos trabajan por un estado y ese estado no están implementando este tipo de obligación sobre la vacuna, eso no quizá va a afectar, no le van a obligar a las personas que están trabajando por el Estado a recibir una vacuna. ¿Eso es cierto? sí. Ok, ¿nos puede hablar un poquitico sobre la diferencia en eso, en el Estado sobre la ley federal? Sí, los estados tienen mucho poder, o sea, que el estado puede implementar leyes para tener prueba de vacuna, que se tienen que vacunar, y eso puede cambiar de estado a estado. En Nueva York uno tiene que presentar su prueba de vacuna para entrar a un restaurante, por ejemplo. Aquí no tenemos que hacer eso en la Florida. Y tenemos diferentes mandatos en cada estado. Ok, bueno, Ingrid, ya se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y para darnos educación y información sobre esto. Si usted quiere dar algún consejo o palabra al público, por favor, el floor is yours. Sí, claro. Pongan mucha atención a las leyes que ocurren en su comunidad y en el estado y en el país para estar involucrados y informarse, leer, ver programas como estos para educarse y participar en el gobierno con su voto o con su posición pública. Bueno, Ingrid, otra vez, muchísimas gracias. Y para ustedes en la casa, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana.